Estoy seguro que has oído hablar de una serie de televisión actual que se llama Game of Thrones y que es una serie bastante popular y que esta serie se basa en una obra, en una novela escrita por un viejito bonachón llamado George R. R. Martin y que la obra original o el libro se llama A Song of Ice and Fire o una canción de hielo y fuego. Pero ¿sabías que el primer libro de esta saga, que en total ya van como para 7, el primer libro de esa saga fue publicado en 1996, hace casi 20 años? O sea, estamos en diciembre, en unas pocas semanas más comenzaremos 2016 y se podría decir que el libro ya cumpliría, el primer libro de la saga cumpliría 20 años de haber sido publicado. Para que se dé una idea, la película Toy Story 1 fue lanzada o fue exhibida por primera vez en 1995. Este año se celebraron los 20 años de Toy Story 1. El libro de George Martin, A Song of Ice and Fire, tiene para muchos, incluso, sobre todo los que sean chavos, es muy posible que para aquellos que tengan 18 años o tengan 19 años, o sea, tiene su edad o tiene prácticamente su edad o puede ser hasta más grande que ustedes. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene de importancia saber este dato? Digo, aparte de un dato cultural y algo medio nerd. Tiene que ver con el hecho de que todas aquellas personas que se consideren autores, sean dibujantes de cómics o manga, animadores, escritores, desarrolladores de videojuegos, músicos, diseñadores, etcétera, todos aquellos que se consideren autores, que trabajen bajo sus convicciones, bajo su ideología, bajo su visión de lo que podría ser un tipo de obra en particular, su estilo, eh, su propia mitología, su propio universo, como quiera. O sea, que están creando obras para ustedes y desde ustedes. Hay que entender algo muy claro, que la obra que ustedes vayan a crear, llámese un videojuego, llámese un corto animado, llámese tomo uno, o llámese una novela, o llámese la canción o el álbum, lo que sea, es muy posible que esa obra vaya a tardar mucho, o sea que sí, o sea que cuando salga al mercado, cuando ya esté disponible para la gente, va a tardar mucho tiempo en que sea reconocida, valorada y de alguna manera se convierta en un éxito, si es que tiene la suficiente suerte. Aquí tenemos que entender que, retomando el ejemplo de Game of Thrones, o sea, el primer libro que fue publicado en 1996 es igual de bueno que si lo leemos hoy en día. Es decir, no hubo un cambio, o sea, el texto no se hizo mejor, la historia y los personajes no evolucionaron en estos 20 años, son exactamente los mismos. Ese mismo texto que se publicó hace 20 años, si ustedes lo leen el día de hoy, va a ser exactamente igual de bueno. No va a ser ni más ni menos bueno, va a ser exactamente igual de bueno. Entonces quiere decir que aún a pesar de que la obra tenga un nivel técnico de calidad o esté bien desarrollada, esté bien creada, esté bien estructurada, bien armada, no es garantía de que vaya a tener un éxito comercial. ¿Qué fue lo que pasó para que la obra de George Martin se convirtiera en el éxito pues que hoy en día es Game of Thrones? Pasaron muchas cosas. Eh, de entrada podemos o podríamos decir que mucho comenzó con el resurgimiento del Señor de los Anillos, que también tuvo que ver con Harry Potter un poco, con la obra de el libro de Harry Potter, que finalmente con el resurgimiento del Señor de los Anillos y al convertirse en mainstream y al hacerse masivamente popular y comercial, pues las demás editoriales empezaron a buscar qué otras obras parecidas tenían en su catálogo y seguramente alguien dijo, hey, tenemos un libro que se llama A Song of Ice and Fire y está padre porque hay dragones y hay magos y hay
caballeros y es un reino mágico y fantástico y bla, bla, bla. Pero también tiene mucha cuestión así como romances y traiciones y conflictos sociales y cuestiones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces decidieron darle una oportunidad. Entonces aquí tenemos que entender que si nosotros como autores decidimos crear obras básicamente para nosotros, es decir, cuando estamos trabajando en lo que sea que estemos trabajando, pensamos, oh, esto va a estar genial, esto me encantaría tener, esto se va a ver formidable, o creemos que nosotros mismos vamos a ser los consumidores de nuestra obra, no está mal, está muy bien, se vale al fin y al cabo, pero entonces no nos quejemos y no nos pongamos a chillar cuando tardemos 20 años aproximadamente en que la gente nos dé el mérito y el reconocimiento y pues, de alguna manera la remuneración que esperábamos en el día uno que lanzamos nuestro trabajo. Puede ser que tengamos la suerte suficiente para que en el momento en que terminamos la obra y la publicamos, en ese momento todo el contexto que hay en cuestión de tendencias de consumo, en cuestión de mentalidad o ideología sociocultural o político-cultural, económico-cultural o lo que sea, eh, en cuestión de cuestiones tecnológicas y cuestiones, ¿cómo se llama?, de ideologías, así que todo el contexto permita que nuestra obra, ¡pum!, se proyecte y se convierta en un gran éxito. Pero lo más seguro es que no va a ser tan inmediato, no va a ser tan rápido, no va a ser tan fácil. Para la gran mayoría de nosotros vamos a tardar mucho tiempo en que eso suceda, si bien nos va. No, si el proyecto está bien hecho, si la obra es buena, en algún momento alguien la va a descubrir y va a decir, wow, justo esto es lo que estaba buscando. Pero hasta que ese día llegue, tenemos que entender que si decidimos seguir el camino del autor, hay que estar muy conscientes de cuáles son los obstáculos que vamos a enfrentar. Y uno de ellos es seguramente que no vamos a llegar ni en el momento ni en el lugar adecuado. Al menos no al principio. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, no es que sea una alternativa, simplemente es si creen que el camino del autor no es algo que les favorece porque ustedes quieren conseguir resultados a corto plazo, pueden irse por el camino pues de lo que podría ser el business drive, es decir, analizar el contexto de la industria, entender las tendencias de consumo, informarse, investigar, hacer su tarea y ver qué es lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, si es que se quieren dedicar al entretenimiento, entender cuáles son o sea, revisar, por ejemplo, si yo quiero ser autor de cómic, pues revisar qué es lo que están haciendo las editoriales, tanto las grandes como las pequeñas, ver más o menos qué es lo que más se está moviendo, revisar cuáles son los productos que se están desplazando en este momento, qué autores, qué títulos, qué tipo de dibujo, qué tipo de personajes, qué tipo de historias son las que se mueven. Y no solamente revisar las actuales, sino revisar cuáles fueron las anteriores, y revisar cuáles fueron las de la década pasada, y revisar cuáles fueron las de hace 20 años. Porque muchas veces el mercado, sobre todo actualmente, tiende a generar ciclos. Entonces puede ser que lo que estuvo de moda en los 70s, en los 80s, a lo mejor esté de moda ahora, y entonces quiere decir que la siguiente tendencia será copiar lo que estaba en los 90s y principios del 2000. Entonces, si uno se empieza a adelantar y empieza a entender eso, puede ser que tenga mayores oportunidades. No quiere decir que haya un éxito garantizado, pero al menos el proyecto será un poco más comerciable. En fin, esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Nos veremos en futuros videos.